Dios le bendiga. Aquí estamos una semana más compartiendo estas clases para aquellos que se están sumando a la membresía de nuestra iglesia. Y hoy estaremos hablando de los oficios bíblicos o los oficiales bíblicos. Y si queremos ser fieles a las escrituras, los únicos oficios bíblicos que encontramos allí son el de pastores y diáconos, o ancianos y diáconos. Y los ancianos, los pastores, son los principales líderes espirituales de una congregación. Ellos también son llamados supervisores, también son llamados pastores en el Nuevo Testamento. Y los diáconos pues cumplen el objetivo de servir a la congregación para que el ministerio de los pastores pueda ser realizado. Los ancianos se encargan de enseñar, de predicar la palabra, de pastorear las almas de aquellas personas que han sido puestas bajo su cuidado. Y hay tres términos que mencionamos hace unos segundos: pastores, ancianos o presbíteros, obispos o episcopos o sobrevedores, alguien que está viendo, y son usados indistintamente para referirse a lo mismo, esta labor de la persona que está al frente de la iglesia, cuidando de la grey, velando por la grey. Nosotros tenemos algunos textos como Hechos 17:3, que nos dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 20:17 nos habla que desde Mileto Pablo mandó a llamar y mandó mensaje y llamó a los ancianos de Éfeso, a los ancianos de la iglesia. En Efesios 4:11 y 12, cuando se hablan allí de los ministerios de la iglesia, dice que dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Filipenses 1:1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Hebreos 13:17 tiene el mandato a la congregación: obedezcan a sus pastores, en plural, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Primera de Pedro 5:1 y 2 dice: por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, qué interesante, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Verso 2: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. También 1 Timoteo 5, del 17 al 20 nos dice: los ancianos, estos pastores que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Allí vimos algunos textos que menciona en el Nuevo Testamento esta idea de pastores, de ancianos al frente de la iglesia. Pero allí en Timoteo 3, del 1 al 7, se nos describieron ciertos requisitos para estos hombres de Dios. Vamos a leer la palabra y dice allí: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida,
no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También encontramos algunos requisitos en Tito 1, del 5 al 9, donde nos dice, Tito 1, del 5 al 9. Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, pastores, en cada ciudad como te mandé. Este fue Pablo a Tito. Lo designarás si el anciano, y comienza a dar los requisitos ahora, es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y al ver estos dos textos que hemos leído, tanto en Timoteo como en Tito, vamos a encontrar algunas características que nos ayudan a identificar quién es un anciano. En primer lugar, para que el mismo anciano sepa cuándo reconocerlo. En segundo lugar, para que su familia también sepa avalar lo que Dios está haciendo en él, o el llamado que Dios le está poniendo. Y también para que otros pastores puedan reconocerlo y dar este crédito. Y también para que la iglesia pueda reconocerlo a la hora de nominarlo, a la hora de votarlo, a la hora de invitarlo junto con otros pastores a pastorear la iglesia. Pero lo primero que nosotros encontramos allí en Timoteo, también en Pedro 5:2, es que el que va a ser un pastor, el que va a ser un anciano, debe quererlo. Dice que el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, tiene que ser un llamado interior, él debe desearlo. No es algo que alguien impone sobre él, sino que él debe desearlo. Debe ser una aspiración, debe ser un deseo en libertad para poder cumplir con ese papel. También encontramos que este pastor ha de ser un ejemplo de carácter piadoso. Lo estuvimos leyendo allí en estos versos. Más vale un anciano piadoso con habilidades mediocres para determinadas cosas para el liderazgo que un líder carismático con defectos morales evidentes. Encontramos características como ser irreprensible, encontramos características como dominio propio, encontramos características como la amabilidad en su autoridad, encontramos características como no codicia. Cada una de estas están hablando del carácter piadoso que debe tener el hombre del Señor. Otra característica también es que él debe enseñar la Biblia, debe ser apto para enseñar. Debe tener esta cualidad de enseñar, y enseñar la Biblia es fundamental para el trabajo pastoral que el anciano realiza. Y esta cualidad en específica se refería a una comunicación verbal y fructífera del Evangelio y de la doctrina bíblica. O sea, también en Tito nos dice que un anciano debe ser retenedor de la palabra fiel que ha sido enseñada, pero él también debe enseñar con sana enseñanza y convencer a quienes contradicen. Otra de las características de este hombre es que debe liderar bien su familia. También nos dice en Timoteo y en Tito que debe ser marido de una sola mujer. Y implica la idea de un marido fiel que está honrando el pacto sagrado del matrimonio,
Implica la idea allí también de un padre afectivo en estos versos que leímos ahí en Timoteo, porque ser un anciano tiene como objetivo el propósito de guiar a las personas hacia la madurez dentro de ese contexto de una familia que es la iglesia del Señor y que es la comunidad de fe. De tal manera que el pastor debe aprender a pastorear su familia para poder pastorear la familia del Señor. Él debe ser también hospedador, alguien que tiene las puertas de su casa abiertas para compartir el evangelio, para discipular a las personas, para cuidar de otros. Debe tener compasión por el necesitado, por el perdido, para llevar a cabo su labor. Cada una de estas características son propias y se dan en este contexto familiar. Para nosotros también es muy importante recalcar que un anciano debe ser un hombre. Como hemos visto, Pablo dijo 2 veces en diferentes contextos que un obispo debe ser marido de una sola mujer. Marido. Un marido es un hombre. Inmediatamente, antes de tratar el tema de los obispos, Pablo dijo en el contexto inmediato: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso está en 1 Timoteo 2:12, unos versos antes. Y dado ese contexto, este versículo al nivel más elemental debe aplicarse al papel del obispo, al papel del pastor, el cual es definido fundamentalmente por ambas funciones: enseñar y ejercer autoridad. De tal manera que Pablo vinculó liderar una iglesia con liderar una familia. De la misma manera, Dios ha llamado a hombres a liderar en el matrimonio, en la crianza de sus hijos, y así llama a los hombres a liderar también la familia de la iglesia del Señor. La palabra anciano o pastor describe un oficio en específico, un papel divinamente asignado, una posición diferenciada dentro de la estructura organizativa de una iglesia local. Y al igual que un padre tiene una posición diferenciada y divinamente asignada en la familia, así también el padre en su rol lo cumple. Dios ha llamado soberanamente a hombres calificados para desempeñar este papel de anciano. También los pastores deben ser creyentes consagrados. Y a veces los nuevos cristianos nos sorprenden con ese entusiasmo espiritual que tienen. Su rápida transformación, su pasión por el evangelio, libre de temor. Pero al imponer las manos sobre un hombre para el pastorado, debemos ser lentos en colocar a esas personas que son neófitos en el rol de anciano. La misma Biblia nos da esta exhortación. Aún les queda mucho por aprender, aún les queda muchas pruebas por vivir por delante. Y el término anciano en sí, pastor, implica experiencia, implica sabiduría, cosas que un nuevo creyente, un nuevo convertido en la fe no tiene. Tenemos que hablar también acerca de los diáconos, que es el otro oficio que nos ocupaba en este momento. Y los diáconos tienen un papel crucial en la vida de la iglesia, en la salud de la iglesia local. Pero su papel es diferente al de los ancianos, aunque a veces es confundido e incluso fundido en una misma manera de trabajar en la iglesia. El papel bíblico de los diáconos es ocuparse de las necesidades físicas y logísticas de la iglesia para que los ancianos puedan concentrarse en su vocación primaria, hacer el ministerio, enseñar la palabra, la oración. Esta distinción se basa en el patrón que encontramos en Hechos 6, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice que por aquellos días, en la iglesia primitiva, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas o griegos en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12
Convocaron a la congregación de los discípulos, a la iglesia, y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, escojan hermanos de entre ustedes, servidores, 7 hombres, miren las características que iban a tener, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos entregar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, que al final es quien elige a estas personas, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Los apóstoles se dedicaron a la oración y la palabra, como vemos en el verso 4, porque esta era su vocación principal. Y se eligió a 7 hombres para manejar asuntos más prácticos a fin de permitir que los apóstoles, los pastores de la iglesia, pudieran trabajar con libertad en el trabajo que les había sido asignado. Esta división de trabajo es similar a la que vemos en los oficios de anciano y diácono. Al igual que los apóstoles, el papel principal de los ancianos es predicar, enseñar la palabra de Dios. Y como aquellos primeros 7, los diáconos sirven la congregación en cualquier necesidad práctica que pueda surgir. Ahora, tenemos que volver a Timoteo 3 del 8 al 12 para leer también algunas descripciones que allí se nos dicen de los diáconos. Vamos a leerlo. Timoteo 3 del 8 al 12. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí también en Timoteo tenemos unas calificaciones para quién debería ser un diácono. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué deberían los diáconos hacer? Bueno, Pablo identifica ahí 9 requisitos para esos diáconos. Número 1, en el verso 8, un diácono es alguien digno, es alguien dignificado. Y el término normalmente se refiere a algo que es honorable, respetable, estimado, digno incluso de confianza. Está estrechamente relacionado con respetable y es una calificación que también se otorga para los ancianos. También debe ser sin un doble lenguaje. Porque aquellos que son de doble lenguaje dicen una cosa primero, dicen otra a ciertas personas, incluso luego dicen algo a otras más. Son doble cara, son faltos de sinceridad. Y no se puede confiar en personas de este tipo porque carecen de credibilidad. Por tanto, los diáconos deben tener una sola palabra. Los diáconos también deben ser no adictos a mucho vino. Y un hombre queda descalificado para el oficio de diácono, para el oficio de servidor en la iglesia, si es adicto al vino o a otra bebida alcohólica. Toda persona que carece de autocontrol y es indisciplinada queda descalificada. También no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Si una persona es amante del dinero, tampoco está calificado para ser un diácono, especialmente porque los diáconos a menudo manejan asuntos financieros en la iglesia. También los diáconos deben ser sólidos en la fe y en la vida. Pablo también indica que un diácono debe guardar el ministerio de la fe con una limpia conciencia. La frase "el misterio de la fe" es simplemente una forma en la que Pablo quiere hablar acerca del evangelio. En consecuencia, esta declaración se refiere a la necesidad de que los diáconos se mantengan firmes sin vacilar en el verdadero evangelio.
Sin embargo, esta calificación no implica simplemente las carencias, ya que también debe tener estas carencias con la limpia o con una limpia conciencia. Es decir, el comportamiento de un diácono debe ser coherente con sus creencias. Seguimos mirando otras calificaciones de los diáconos. El diácono debe ser alguien irreprensible, y Pablo escribe incluso que los diáconos deben ser puestos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensible es un término que se refiere al carácter general de una persona, y aunque Pablo no especifica qué tipo de pruebas se van a llevar a cabo, como mínimo se deben examinar los antecedentes de las personas, su reputación, sus posiciones teológicas, y que por un tiempo verdaderamente muestren si tienen un carácter servidor en sus corazones. La misma congregación debe examinar su madurez moral, su madurez espiritual, para saber si califican para este oficio. Con respecto a las mujeres diáconos o diaconisas, se nos habla que deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todos. Se debate si este verso 11 se refiere a la esposa de un diácono o a una diaconisa. Por el bien de esta discusión, nosotros optamos por pensar que se hablan de mujeres que también ejercen este oficio, y ellas deben ser dignas, respetables, nos dice ahí la Biblia. Ella no debe ser una difamadora o una persona que se dedica a difundir chisme. Debe ser sobria y moderada, es decir, debe ser capaz de emitir buenos juicios y no debe involucrarse en cosas que puedan obstaculizar dicho juicio. Finalmente, estas mujeres deben ser fieles en todo, como también nos dice Timoteo 5:10. Este es un requisito general que funciona de manera similar al requisito de que los ancianos sean irreprensibles. Deben ser fieles en todas. Para los diáconos hombres también se da el requisito allí de que sean esposos de una sola esposa. Y la interpretación de esta frase se refiere a la fidelidad de ese esposo a su esposa. Debe ser marido de una sola mujer. No debe haber otra mujer en su vida a la que él se relacione de forma íntima, emocional o físicamente. También se nos habla que deben administrar bien a sus hijos y el hogar. Un diácono debe ser el líder espiritual de su esposa y de sus hijos. La principal diferencia entre un anciano y un diácono está en los dones y el llamado, no en el carácter. Ahora, al mirar las responsabilidades de los diáconos, mirando en el Nuevo Testamento, ellos funcionan como servidores de la iglesia. Porque la iglesia necesita diáconos que brinden ese apoyo logístico y material para que los ancianos y los pastores puedan dedicarse al ministerio, a la palabra, a la oración. Y hay algunas pistas sobre la función que los diáconos, los ancianos, deben servir. Por ejemplo, ellos pueden encargarse de las instalaciones de la iglesia y servir allí en ciertas cuestiones. Ellos deben encargarse del trabajo de la benevolencia, cómo distribuir entre los más necesitados. Ellos pueden encargarse también de áreas tan importantes como las finanzas, para que también los ancianos puedan dedicarse al ministerio. Ellos pueden funcionar también como ujieres de la iglesia, quienes están acomodando y organizando las cosas en la iglesia. También en la logística, ellos deben estar disponibles para ayudar de diversas maneras, de modo que los pastores puedan dedicarse a servir en la iglesia. Una distinción muy notable entre los ancianos y los diáconos es que los diáconos no necesitan ser aptos para enseñar. Los diáconos están llamados a aferrarse a la fe con limpia conciencia, pero no están llamados a enseñar. El trabajo de los diáconos más bien está orientado
al servicio y estas cuestiones de cuidado en la iglesia. Esto sugiere que los diáconos no tienen un papel docente oficial en la iglesia, no tienen un papel de liderazgo y de autoridad en la iglesia con respecto a los asuntos de decisiones de gobierno, de cuidado. Y como los ancianos, los diáconos también deben administrar bien sus casas y deben administrar bien sus hijos. Mientras que la Biblia demanda a los ancianos las tareas de enseñar y dirigir la iglesia, el papel de los diáconos, como ya dijimos, está más orientado al servicio. Es decir, deben cuidar de las preocupaciones físicas o temporales de la iglesia. Al manejar estos asuntos, los diáconos liberan a los ancianos para concentrarse en el pastoreo de las necesidades espirituales de la congregación. Sin embargo, a pesar de que los diáconos no son líderes espirituales de la congregación, su carácter es de suma importancia, razón por la cual los diáconos deben ser examinados y respetados por las calificaciones bíblicas también establecidas allí en Timoteo. Que Dios les bendiga.